Hola, mi nombre es Yamil Chalabe. Bienvenidos a Historia de las Piñas. En este capítulo vamos a hablar sobre uno de los continentes más injustamente ninguneados durante el periodo medieval, Asia. Esta región, por sí sola, representa casi el 30% de las tierras emergidas de nuestro planeta y ha albergado a más de la mitad de la población humana desde la invención de la agricultura. Como si todo esto no fuera suficiente, Asia fue el asiento de las civilizaciones más avanzadas durante los 5.000 años de las edades antigua y media, lo que es impresionante siempre y cuando tomemos el fenómeno de la civilización como algo positivo, algo que ya hemos problematizado en episodios anteriores. Durante milenios, las ciudades, reinos o imperios más ricos y poderosos fueron, en general, asiáticos, como también lo fueron los más importantes flujos de intercambio de mercancías e ideas, y las religiones más extendidas actualmente tuvieron su cuna también en Asia. Así, mientras que el ascenso de Europa a partir del siglo XV fue más una excepción que la regla de la historia, sobran razones para afirmar que Asia ha tenido un rol protagónico en el devenir de la civilización humana. Pese a ello, poco y nada hablamos de ese continente en las clases que se dictan en esta parte del mundo. En el relato de la historia universal que Europa armó para justificar su ascenso, Asia es apenas una nota al pie. Por ello, si quieren saber un poco más acerca del centro político y económico mundial de los tiempos medievales, les invitamos a quedarse. Así es, hoy en Historia de las Piñas, Asia durante la Edad Media. Como ya dijimos en el episodio anterior, Edad Media es una categoría eurocéntrica, es decir, salvo Europa, ninguna otra parte del mundo atravesó esa supuesta Edad Oscura, ese paréntesis de atraso y caos entre las grandezas de la Edad Antigua y las maravillas de la modernidad. Y esto es particularmente válido para Asia. De hecho, a lo largo de la Edad Media, Asia sufrió convulsiones, invasiones, destrucciones y matanzas a escalas superiores que el Imperio Romano durante su caída, y eso no cortó el desarrollo general de sus civilizaciones. Simplificando, en el Asia medieval podemos encontrar tres grandes núcleos civilizatorios correspondientes con tres extensas zonas fluviales: el mundo islámico en Oriente Medio, sobre el cual ya hablamos en el episodio pasado, los múltiples y siempre cambiantes reinos de la India y el enorme e inconmovible Imperio Chino. Conectando estos tres espacios estaban las estepas y regiones montañosas del Asia Central, dominadas por los pueblos túrquico-mongoles. Estos nómades a menudo entraban en conflicto con las civilizaciones de los valles, aunque fue más frecuente que colaboraran con ellas, manteniendo las rutas terrestres de comercio. Y este último es un tema digno de mención si vamos a hablar del Asia medieval, el comercio, ya que en Asia se desarrollaron los circuitos de intercambio más importantes del periodo, la ruta de la seda y la ruta de las especias. Aunque se les llama rutas, más bien se trató de complejas redes con múltiples puntos de conexión a lo largo de extensos territorios, por donde circulaban la mayor parte de las riquezas creadas sobre la tierra. Y eso incluye también a las ideas. Gracias a estas dos rutas, el budismo, por ejemplo, que perdía adeptos en la India, llegó y se instaló en China. De igual modo, el Islam llegó a Indonesia, el país con más musulmanes en la actualidad. Y algo similar sucedió con la difusión de muchos avances técnicos, como los molinos de viento de origen persa, la brújula y la pólvora inventadas en China, o el astrolabio, las velas triangulares y las alfombras voladoras de origen árabe. ¿Cómo? ¿Aladino es una historia de ficción? Este ya no es un mundo ideal. La mayoría de los viajeros hacía tramos cortos por estas rutas, para comerciar con sus vecinos. Sin embargo, eran tan estables que algunos recorrieron distancias excepcionalmente grandes para la época, conociendo tierras muy lejanas a sus lugares de origen, como el veneciano Marco Polo o el marroquí Ibn Battuta, que llegaron hasta China con sus viajes, o el almirante chino Zheng He, que arribó a las costas orientales de África. Los registros de estos viajeros ampliaron el conocimiento que sus sociedades tenían del mundo y todavía son de utilidad en el presente, aun cuando Marco Polo haya confundido a los unicornios con rinocerontes. Estas dos rutas tenían características que las diferenciaban. La ruta de la seda era terrestre y estaba sostenida por las autoridades de cada región que atravesaba, las cuales custodiaban a las caravanas y recaudaban impuestos con el comercio. Esto elevaba el precio de sus productos, los cuales, en general, eran mercancías lujosas destinadas a las clases privilegiadas, como la seda de origen chino, que dio nombre a la ruta. La ruta de las especias, en cambio, era marítima y aprovechaba la regularidad de los monzones,
los vientos estacionales del Océano Índico. Era motorizada casi exclusivamente por comerciantes, que, al utilizar barcos, transportaban un volumen mayor de bienes para un número mayor de consumidores. Entre otras mercancías circulaban marfil y personas esclavizadas de origen africano, café, libros y armas del mundo islámico, tejidos de la India, porcelana de China y las codiciadas especias del sudeste asiático. Plantas aromáticas como la pimienta o la nuez moscada, usadas para condimentar comidas, preparar medicinas y conservar las carnes. Como se puede ver, la situación de Asia durante la Edad Media es tan diversa y compleja que resulta imposible abordarla toda en este video. Por ello, nos referiremos a dos casos paradigmáticos. China, el mejor ejemplo de un núcleo civilizatorio estable, y los mongoles como la más icónica de las fuerzas disruptivas del continente. Empecemos por el Imperio Chino, dando inicio también al bloque de este capítulo lleno de palabras en otro idioma que voy a pronunciar como el traste. Usualmente definido como una civilización hidráulica, el control de las cuencas de los ríos Amarillo y Yangtze fue la base del poder del Estado en China. A su vez, ha sido caracterizado este imperio como uno de los primeros estados modernos de la historia, con un gobierno centralizado, una estructura de funcionarios civiles profesionales encargados de su administración, una escritura unificada, normas de peso y medidas estandarizadas y un cuerpo único de leyes. Además, fue un estado relativamente laico y meritocrático. En su máxima extensión, el territorio del Imperio Chino alcanzó 13 millones de kilómetros cuadrados, reuniendo a decenas de pueblos diversos y ejerciendo influencia sobre Corea, Japón y el sudeste asiático. A su vez, se trata quizá de la única civilización antigua que ha mantenido continuidad hasta nuestros días, desde el siglo III a.C., cuando se produjo su primera unificación, hasta principios del siglo XX, cuando se transformó en una república. Durante estos 2 milenios de estabilidad institucional, el Imperio Chino tuvo al menos 9 grandes dinastías intercaladas por rebeliones, invasiones o periodos de fragmentación. De todas ellas, destacan 2 durante la Edad Media. La dinastía Tang... No, Andrés, esos Tang no. Esos. Y la dinastía Song. Y la ideología dominante del imperio fue el confucianismo, un sistema de ideas iniciado por Confucio, pensador chino del siglo VI a.C. En pocas palabras, se trata de una filosofía conservadora que valora el orden, la tradición y las jerarquías sociales, como por ejemplo el patriarcado. Estas ideas, en última instancia, proponían la sumisión de toda la población al Estado y a su emperador, el cual era visto como el gran padre de la sociedad. Los intelectuales ocupaban un rol fundamental en la sociedad china, accediendo a cargos dentro del Estado a través de exámenes estandarizados, donde debían recitar de memoria los textos clásicos del confucianismo, y pensar que ustedes creen que sus profes de historia somos malvados. Conocidos como mandarines, estos funcionarios cobraban los impuestos, realizaban y supervisaban reformas agrarias e hidráulicas y dirigían el mantenimiento de caminos y canales, entre otras cosas. Según el historiador estadounidense Conrad Shirokawa, la red del gobierno solo dependía débilmente de la sociedad y el mundo de la burocracia era ajeno a la vida de la mayoría de la población. Esto era así porque los mandarines estaban en el centro de la lucha por el poder, participando de facciones y sociedades secretas que buscaban el favor del emperador, llegando a conspirar contra él para organizar rebeliones cuando no lo conseguían. Ocurre que, a diferencia de los intelectuales de otras sociedades medievales, los mandarines estaban en el escalón superior de la sociedad china, junto a la nobleza y por encima de guerreros y sacerdotes. Por el contrario, la base de la pirámide la componían artesanos, comerciantes, campesinos y otros trabajadores manuales, los cuales, al margen de su oficio, eran considerados inferiores, por lo que debían pagar tributos o realizar trabajos forzados para el Estado. Por tratarse de una sociedad patriarcal, la mayoría de las mujeres chinas estaban confinadas al espacio doméstico y al trabajo reproductivo. La mejor evidencia de la opresión que sufrían son probablemente los pies de loto, la costumbre de vendar los pies de las niñas a partir de los 4 años para frenar su crecimiento y deformarlos por razones estéticas, quebrando e inutilizando los dedos más pequeños. En lo que respecta al campo de las innovaciones técnicas, la China medieval destaca por haber sido la cuna de una larga lista de inventos, como la pólvora, los sismógrafos, el papel, la carretilla, la porcelana, la seda, los barriletes y la imprenta de tipos móviles, entre muchos otros. Definitivamente, el Made in China no es algo nuevo. En general, las ciencias y las artes eran patrocinadas por el Estado, en especial cuando involucraban
obras de ingeniería al servicio del imperio, como la Gran Muralla, una fortificación defensiva de 20.000 kilómetros de largo edificada en la frontera norte, o el Gran Canal, un río artificial de 1.700 kilómetros de largo entre las ciudades de Beijing y Hangzhou, que vincula los ríos Amarillo y Yangtze a través de un sistema de esclusas. Fue durante el reinado de la dinastía Song, entre los siglos X y XIII, que la China medieval alcanzó su etapa de mayor prosperidad. Gracias a innovaciones agrícolas, la población creció de 60 a 100 millones de habitantes, representando un 35% del total mundial. Además, un 20% de los chinos residía en ciudades, superando ampliamente la media mundial del 5%. La dinastía Song impulsó la producción de manufacturas y realizó grandes avances en minería, obras hidráulicas y metalurgia, llegando a producir 125.000 toneladas de hierro al año. Una cifra que Europa alcanzaría recién 7 siglos más tarde con la Revolución Industrial. Y aún así, todo eso no evitó que China cayera ante las estrellas punk rock del mundo medieval. Vikingos, lo sentimos, pero ustedes quedaron en segundo lugar. Pues hablamos de los mongoles. Retrocedamos un cachito. ¿De dónde salieron los mongoles? Bueno, se trataba de uno de los tantos pueblos de jinetes pastores nómadas que habitaban las estepas de Asia Central y se vinculaban con los reinos vecinos a través del comercio y ocasionalmente la guerra. Estos nómadas solían estar envueltos en constantes disputas entre clanes y los mongoles, que no destacaban entre los demás pueblos, no eran la excepción. Todo cambió con la llegada de Temujin, un miembro del clan Borijin que unificó a los mongoles en el año 1206 y fue nombrado Genghis Khan, título que podríamos traducir como príncipe universal o señor de todo. Obviamente, con un título como ese no te queda otra que aspirar a conquistar medio mundo. Y los mongoles lo hicieron. A lo largo del siglo XIII se expandieron por China, Persia, el Asia Central, Rusia y partes de Oriente Medio y Europa Oriental, formando el mayor imperio de territorios continuos que jamás ha existido. Con unos 100 millones de habitantes, se extendía desde las costas de Corea hasta el río Danubio en Europa. Desde ya, esta tremenda expansión fue muy violenta. Se estima que las conquistas mongolas le costaron la vida a unas 40 millones de personas. Aunque no todo fue muerte y destrucción. La estabilidad que los mongoles aseguraron dentro de sus territorios le dio un fuerte impulso a la ruta de la seda, cuya estructura fue empleada por los mongoles para organizar un formidable sistema de correos, probablemente el más rápido de su época. Además, a nivel cultural, los mongoles en general respetaron los conocimientos de los pueblos conquistados, al punto de que movilizaron y reubicaron a intelectuales y artistas de diversos orígenes a lo largo del imperio, favoreciendo el multiculturalismo y la difusión de ideas, además de promover la tolerancia religiosa. Ahora, ¿cómo fue que un clan de jinetes pastores conquistó medio mundo? Veámoslo en una animación. Lo primero que hay que entender es que la vida nómada es dura, en especial en las estepas de Asia Central. Además, la actividad pastoril había convertido a los mongoles en excelentes jinetes. Sus pequeños y veloces caballos les permitían recorrer grandes distancias, y su arma predilecta era el arco compuesto, con el que disparaban mientras cabalgaban. De hecho, una de sus principales tácticas de batalla era simular huidas para atraer a sus enemigos hasta agotarlos y rodearlos. Todo mientras las flechas no dejaban de volar. A esto hay que sumar dos factores. Uno fue que Asia Central atravesó varias décadas húmedas a principios del siglo XIII, lo que multiplicó los rebaños y también las tropas, dado que más caballos equivalían a más guerreros. El otro factor fue el propio Genghis Khan, quien llevó adelante una verdadera revolución militar. Para empezar, organizó sus hordas según el sistema decimal, en grupos que iban de 10 a 10.000 guerreros. Cada nivel tenía su propio líder, el cual generalmente era elegido por sus subordinados y contaba con gran autonomía. A la vez, Genghis Khan impulsó los ascensos militares basados en el mérito y no en el origen familiar. Así se aseguró la fidelidad de sus tropas y disminuyó las lealtades tribales que habían causado divisiones en el pasado. Los mongoles también demostraron flexibilidad a medida que avanzaron sus conquistas. De este modo, y pese a ser nómadas, asimilaron las técnicas de asedio necesarias para capturar ciudades amuralladas y fortificaciones. Por último, los mongoles también fueron hábiles diplomáticos, y aunque más de una vez emplearon el terror contra los pueblos que se les resistían, a menudo respetaron las autoridades y costumbres de los reinos conquistados, que muchas veces se rendían ante la llegada de la horda precisamente por su fama de terribles. Sin lugar a dudas, las hordas mongolas fueron los más temibles ejércitos de todo el periodo medieval.
Al margen de todo esto, lo cierto es que el de los mongoles fue, por sobre todas las cosas, un imperio efímero. Para finales del siglo XIII, sus territorios se fragmentaron entre los descendientes de Genghis Khan, los cuales, a su vez, terminaron asimilados por las culturas conquistadas, tal y como sucedió con la dinastía Yuan en China, el Ilkhanato persa o, más adelante, el imperio mogol de la India, todos ellos estados de origen mongol. Y con esto hemos llegado al final. Repasemos lo visto. Empezamos hablando acerca de la importancia económica y cultural de Asia durante la Edad Media, analizando el rol de sus rutas comerciales a través de las cuales fluía lo principal de la riqueza material de aquella época, al igual que el conocimiento y las ideas. Luego vimos las características del Imperio Chino, la más estable de las civilizaciones hidráulicas del continente, y cerramos con el ascenso y decadencia de los mongoles, el evento más disruptivo del Asia medieval. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. En el próximo capítulo volveremos a Europa para analizar el surgimiento y las características de un nuevo sistema político, económico y social, el feudalismo. ¡Nos vemos!